no para de la forma en que él lo hizo públicamente, ¿no? Y de todos modos tuvo su respuesta, su debida respuesta, ¿no? Lo estaba comentando Enrique. Lo invité también a que asistiera al debate, porque parece ser que estaba trabajando. Y así que, bueno, si asoma por ahí, pues discutiremos con él. A ver, él decía que el comunismo, yo le dije que nos respetara. Yo no pintaba nada aquí. Quiero... ¿Me oye bien o no? ¿Sí? Que yo nunca he hablado política, pero no sé esto cómo se pone, a qué altura. Cuando el secretario general me comentó de que quería hacer una jornada sobre la historia del Partido Socialista, a mí me pareció una gran idea, una magnífica idea, porque la situación que estamos, si queremos comprender dónde estamos y dónde podemos ir, es necesario de saber nuestro pasado. Pero ahora, cuando me comentó que contaba conmigo para hacerlo, yo ya se me encendió el piloto rojo y peligro. Hay mucha responsabilidad por medio. Yo le comenté que aquí hay compañeros que tienen que saber mucho más de la historia del partido que yo, pero vamos, como insistió, yo me siento muy honrado y se lo agradezco. Y quiero también darle las gracias a él por su confianza hacia mí y también quiero agradeceros vuestra asistencia. Yo quiero empezar porque realmente lo que me animó a hacer esta charla, coloquio, conferencia, no llega a la categoría de conferencia, una pequeña charla. El mandato que nos dio Pablo Iglesias a todos los militantes. Ese mandato lo debemos tener en la cartera o en algún sitio de nuestra casa, que viene en el reverso del carnet. Y si soy capaz de leerlo, porque esto viene muy chico, nuestro partido es el partido más largo de todo el partido socialista del mundo, sin interrupción, porque el Partido Socialista Alemán se fundó antes, pero durante la Segunda Guerra Mundial se cortó, por lo tanto nosotros somos el primero en continuidad. En esas 134 páginas de nuestra historia sabemos que ha habido borrones, ha habido gente que se ha escudado en las siglas, decían que eran socialistas, y han robado. También ha habido tachones en el sentido de que el partido no ha reaccionado en tiempo y forma a esos actos. Y es por culpa de estas personas que nuestro lema que tiene ahí puesto, 100 años de honradez, la han mancillado. Pero pensar que eso no es el socialismo, esas personas no son socialistas. Esas personas, aparte del daño que me ha hecho, nosotros tenemos que decir que el socialismo, ha habido un montón de socialistas que han dado su sangre para que nosotros podamos vivir mejor. Esos son los socialistas. Y el mismo Pablo Iglesias, un acto que tuvo, es que nos tiene que reflejar qué es el partido. Pablo Iglesias, un problema que tenía de salud, de los pulmones, el tiempo que tuvo en la infancia en el hospicio, pues tenía problemas del pulmón y en vez de cuando le daba ataque y se iba a la zona de Alicante, de Denia, y allí tenía un amigo que era médico, donde le curaba, le trataba. Pues este médico, cuando falleció, Pablo Iglesias, lo primero, por la amistad que tenía había una señora que le atendía a este médico, que tenía un hijo, pues la recogió y fue su compañera y reconoció a ese hijo de esa señora como hijo suyo. Pero este médico le donó en su herencia 10.000 pesetas de aquella época. Y Pablo Iglesias estaba súper necesitado, sin embargo entregó las 10.000 pesetas al partido para que pudiera funcionar. Esos son los socialistas que tenemos que tomar ejemplo, y no lo que no han emancipado nuestra historia. Yo quiero dividir el partido de la historia en esta época ya vemos que se introdujo idea de la Unión Internacional del ala anarquista. La segunda, después veríamos, es el sexenio democrático, que es donde se desarrolla, podemos decir, una ala o una forma de Pablo Iglesias un poco desconocida. Es cuando empezó el político, cuando tenía 20 años, pues entró como anarquista, estuvo dentro del sistema anarquista, hasta que se dio cuenta y que eso no era lo que él pensaba que era lo ideal, ¿no? Y ya luego pasaría a la época de borbónica, con la regencia de María Cristina, Alfonso XIII, Alfonso XII, eso sería la segunda parte hasta podemos decir llegar el exilio, hasta la terminación de la guerra civil. Y la tercera parte sería del exilio hasta el 79. Entonces vamos ya al preámbulo.
por qué nacieron los partidos socialistas en el mundo, bueno, en Europa, realmente en Europa. Y nos tenemos que ir a los acontecimientos que el capitalismo que nosotros conocemos, que está regulado en España por el Estatuto del Trabajo. Entonces, nos está diciendo, estas son tus obligaciones, estas son las tuyas, así que marca el límite. Pero en aquella época no existía ningún límite, no existía nada que lo regulara. Entonces, pues, ¿qué ocurre? El egoísmo de las personas fue lo que afloraba. ¿Y qué ocurría? El empresario quería tener la mayor plusvalía de sus productos. La plusvalía es, si yo, por ejemplo, tengo esta gasta que vale €1 y la vendo por €1, los 40 céntimos primero es lo que me cuesta materiales, la energía, los 40 es lo que me cobra el obrero y yo tengo 20 céntimos de ganancia. Pues esa es la plusvalía. Y en aquella época, el egoísmo, la avaricia, por otro, los dueños de la empresa querían tener la mayor plusvalía posible. ¿Y cómo se conseguía esa plusvalía? Pues hacer que el trabajador trabajara menos y hacer que el trabajador trabajara más. En aquella época el trabajador trabajaba sus 14 o 16 horas diarias, ni sábado, ni domingo, ni fiesta, ni nada. Eso era de lunes a lunes. Esa situación, si encima tenemos un gobierno, allí los partidos políticos de la época eran burgueses o liberales, o moderados, o absolutistas, si no eran burgueses, es decir, que todo era, podríamos decir, de centro derecha. No había nadie, lo que suele decir, que protegieran, que estuvieran representados estas clases sociales cada vez que eran más amplias, con más necesidades. No había nada que le defendiera. Es como un 15 de mayo, pero a lo bestia. El famoso 15 de mayo, a lo bestia porque en aquella época no existía la seguridad social, no existía cuando se jubilaba no tenía para los jubilados, ni hospitales, ni colegios. Yo quiero vivir en ese socialismo democrático, quiero vivir en una sociedad que yo sea libre y viva dignamente. Y yo quiero que los demás vivan libre y dignamente. Y vuelvo a verlo, para obtener esa dignidad tiene que ser a través de los impuestos. Porque si no, no tenemos dignidad. Tú a una persona le da de comer, por caridad, esa persona perderá la dignidad. Pídele un céntimo y no pierde esa dignidad, porque ya acordar, ya pagar. Y el Estado pues lo mismo. Si el Estado le da un dinero por sus servicios, o tener colegios, todo eso, a través de los impuestos, aunque pague nada más que una peseta, ha colaborado, aunque otro pague 1.000.000 de euros. Pero ese ha pagado un impuesto y ha colaborado y se siente que tiene derecho. Y ayuda al hermano de Solvente a Madrid, que algo haremos. Total, en aquella época cogió una carreta, con todos los 4 castillos que tenía, pues se vino en carreta, Manolito en la carreta y ella y su hijo Paulino andando. Cuenta Paulino que fue un viaje para él precioso, maravilloso. Un crío de esa edad, por el campo, cogiendo una manzana, cogiendo. Así que él no habla con alegría y nostalgia de ese viaje. Llega a Madrid y da la casualidad de que ese familiar ha muerto, era hermano. Ese hermano ha muerto y claro, pues ya se queda ya sin nadie que acudir. Entonces la única solución es meter a sus 2 hijos en un hospicio y ella dedicarse pues, eso, a limpiar portales, lo que podía, no sé qué. Ese tiempo que estuve en el hospicio, podéis imaginar la vida que tenía, pues su hijo, su hermano Manolito, pues cogió una tuberculosis que falleció. Y él pues tuvo su enfermedad, que lo que te expliqué antes al principio, siempre apareció un tema de problemas de respiratorio, por eso, por la humedad, mala alimentación, que siempre lo lleva a cabo hasta de su vida. Con una anécdota de aquella época, había un funcionario del Ministerio de Fomento, que conocía a la madre y le quiso adoptar. Y al final pues, no se vio
no se consiguió el objetivo que era quitar a la derecha. También hay que hacer declaraciones que hacía en aquella época Gil Robles como José Antonio Primo Rivera, que también encendía los ánimos a que el Partido Socialista veía de que no iba a haber otra oportunidad para conseguir otra vez el gobierno de la nación, porque esta gente, el camino que seguía era lo que estaba ocurriendo en Europa. Y así decía Gil Robles: la fuerza que yo invoco es a la fuerza organizada para que la sangre del ejército se mezcle con la civil. No me importa que me llamen militarista o pretoriano. No iniciaremos una política de contemplaciones, como la de José Antonio Primo de Rivera, que decía que tenía derecho al poder y lo tomaría, si no, hablaría a las pistolas. Es decir, era un ambiente que ya tampoco viví aquella época y tengo conocimiento para saber realmente por qué el Partido Socialista hizo eso en un estado democrático. Que más de 5 legislaturas no podía estar presente, entonces ya la Zamora ya no pudo presentarse y ya el Frente Popular nuevamente se organizaron en el Partido Socialista con los republicanos, se presentaron juntos a las elecciones y ganaron las elecciones del Frente Popular, que duró 6 meses de carrera pública, es decir, que no le dio tiempo tampoco a funcionar. En julio todos sabemos lo que pasó, hubo un lanzamiento del dictador, el general Franco, que firmó el respeto y la defensa de la República, se alzó en armas, y durante la guerra civil realmente el alzamiento fue un fracaso, porque ellos creían que iba a durar una semana o un mes. Y si no somos capaces de escuchar a esta gente que están ahí, vendrá otro partido que nos quitará del medio, como nosotros quitamos del medio a los liberales del siglo XIX. Es decir, con cojones, hablando así, tendremos que cambiar. Si no, el futuro va a ser muy jodido por parte de los socialistas. Y es una pena porque el Partido Socialista ha habido muchos logros en España gracias al Partido Socialista. Vamos a leer la poesía de Mocotita, de Gabriel Celaya a Pablo Iglesias. A mí que me den hombres, los tentadores fuera. A mí que me den hombres como Pablo Iglesias. La verdad por delante, la retórica fuera. A mí que me den hombres como Pablo Iglesias, marxistas hasta el fondo. La astucia fuera. A mí que me den hombres como Pablo Iglesias. Vamos a ser quienes somos. Los cambalaches fuera, a mí que me dé hombres como Pablo Iglesias. Y una última frase que dice, que la dijo Pablo Iglesias, dice: los socialistas no mueren, se sienten.